Soy Olivia Sol. Soy Ludwig Spitia. Y estás viendo Portal Check TV. Durante la pandemia vimos un aumento en la cantidad de desinformación que circula en redes sociales, sumado a otros contenidos dañinos como los discursos de odio. En respuesta a esto, hemos visto cómo en algunos países se impulsan iniciativas para enfrentar este problema y cómo las diferentes plataformas implementan sistemas para lidiar con esto. Pero en algunos casos puede resultar siendo restrictivo para la libertad de expresión. Para hablar de este tema, hoy estamos con Marina Pita y con Ana Laura Pérez Bertrán. Ambas son investigadoras asociadas de Observacom y han estado trabajando en conjunto con UNESCO en publicaciones sobre estos temas. Vamos a hablar con ellas sobre las respuestas que han dado los gobiernos y las plataformas a los contenidos dañinos que han circulado en redes sociales durante la pandemia y qué puede hacer la sociedad civil. Bienvenidas, Marina y Ana Laura. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Marina, se han documentado ya varios casos alrededor del mundo de intentos de solucionar los problemas que trae la desinformación con regulaciones jurídicas. ¿Cuáles pueden ser los riesgos a los derechos humanos que pueden traer estas supuestas soluciones? Los relatores de libertad de expresión ya declararon algunas veces que propuestas de criminalización de la desinformación no son bienvenidas justo porque puede impactar en la libertad de expresión, y algunos gobiernos que más con tendencia autoritaria, por ejemplo, pueden usarlo para fines políticos. Y entonces hay una escalada de tensión. Los gobiernos quieren contener las discusiones, las críticas. Eso puede llegar hasta mandar gente al cárcel por discurso. Eso es un aspecto que los legisladores no han observado y que entonces eleva los riesgos a los derechos humanos de proposiciones criminalizantes. Otro de los grandes problemas que vemos en redes sociales es el discurso de odio. Ana Laura, ¿qué podemos saber sobre lo que ocurrió durante la pandemia? Se registró un aumento significativo del discurso de odio en las plataformas sociales. No está claro si ese aumento, que fue exponencial en el caso de plataformas como Facebook, está por encima del 300%. No tenemos claro si ese crecimiento se da efectivamente por un crecimiento de la producción de mensajes de discurso de odio o por un aumento en la detección. Es difícil determinar si el aumento fue efectivo o si el aumento también tiene al menos un porcentaje que tiene que ver con los sistemas de detección, porque el otro punto interesante es que aumentó mucho la detección, o sea, los mensajes de odio intervenidos a partir de la detección de los sistemas de las plataformas, y bajó el peso de las denuncias de terceros, de otras personas afectadas, en la cantidad de mensajes detectados. ¿Hubo otras medidas que hayan tomado las plataformas para contrarrestar la desinformación y los mensajes de odio que hemos visto? En este último año y medio, lo que hubo fue un cambio en la definición de discurso de odio. Si se quiere, un aumento, una ida a una definición más agresiva de discurso de odio, más abarcadora en las plataformas. Se hicieron modificaciones en lo que las plataformas definen como lo que se entiende como discurso de odio, y eso también tuvo un impacto en el aumento porque por la presión, digamos, de la sociedad civil, de organizaciones políticas y sociales en algunos países, se fue mucho más agresivo en la definición, y a veces, por ejemplo, lo que ocurre es que eso se mezcla con... Porque en la letra, digamos, teórica de esto, uno lee cuál es la definición de discurso de odio, ¿no? Que en lo genérico es el ataque sistemático a un grupo determinado, que puede ser un grupo, digamos, puede ser una cuestión racial o de género o del lugar donde viven, etc. Pero después en algunos casos es difícil y se empieza como a complejizar la definición y, por ejemplo, se mezcla con cuestiones que tienen que ver con el humor.
Entonces lo que también pasó es que las plataformas en este periodo fueron más duras en la definición de lo que se entiende por discurso de odio. Antes algunas cosas no se entendían como discurso de odio y en este periodo pasaron a entenderse como que sí. Hemos visto las soluciones que han planteado las plataformas y gobiernos, pero ¿qué puede hacer la sociedad civil para implementar soluciones efectivas a la desinformación y evitar abusos? Marina. Es importante que la sociedad civil se movilice para buscar que las plataformas sean más transparentes de cómo aplican sus términos de uso. Es importante saber qué están sacando de la red, ¿no? Y además la sociedad civil debe orientar el sistema judiciario, por ejemplo, para que no use las leyes para censurar a las personas y que hay muchos riesgos de empezar a criminalizar a la gente. Es necesario que se trabaje la proporcionalidad. Entonces, vimos cosas como gobierno o el sistema judicial en algunos países buscando a prender a la gente y sociedad civil tiene que estar muy atenta porque está en una situación muy difícil. Es importante hacer diálogo porque en este momento vemos que los gobiernos, el sistema de justicia está con dificultades de saber qué hacer. ¿Qué recomendación le darían a periodistas y comunicadores que están interesados en combatir la desinformación? Entender la lógica de funcionamiento de las plataformas, cómo funcionan, cómo son sus sistemas de distribución de información, cómo funciona esto de lo que hablábamos de la moderación, por ejemplo, cómo se decide qué mensajes se permiten circular y qué no y según qué reglas, y cómo en realidad no existe esta idea que tenemos de un internet abierto donde todos podemos decir lo que pensamos y los demás nos escuchan. Me parece que ese es un primer camino. Después, respecto concretamente de la circulación de desinformación, me parece que, y tal vez sea un poco, deprima un poco, es empezar el camino entendiendo que es una pelea donde vamos perdiendo 50-0, ¿no? Por cada mensaje que nosotros logramos chequear, sobre el que hacemos fact-checking, sobre el que hacemos un proceso de este tipo, que en general tienden a ser procesos profundamente artesanales, se producen de manera automatizada y circulan en estas plataformas miles y miles y miles de otros mensajes que llevan desinformación. Creo que parte del combate de la desinformación tiene que ver con entender que las audiencias son aliadas y hay que incorporarlas en los procesos de exigencia de información de calidad y en el control de las plataformas también y en cómo procesan ese tipo de mensajes. Mientras el engagement sea la variable que mide, también estamos fomentando muchas veces la circulación de desinformación, porque muchas veces es mucho más atractiva y novedosa y ruidosa que las piezas que van detrás diciendo esto no es así. Marina, ¿qué recomendación le darías vos a periodistas y a comunicadores interesados en combatir la desinformación? Creo que es necesario que los periodistas hagan una reflexión sobre el malo uso de malos actores acerca de la práctica de diversidad en el periodismo, ¿no? Y también no se olviden de buscar actores que no sean gubernamentales en este momento de crisis sanitaria, porque es importante oír a la gente y este diálogo con la población garantiza mayor confianza de la población en la prensa, en el periodismo. Entonces es importante volver a buscar, ¿no? a ganar la confianza de la gente, la confianza de la población y mostrar que el periodismo está al servicio de la gente. Creo que ese es un momento esencial para eso, ¿no? Creo que estaban en el camino. Hoy entrevistamos a Marina Pita y Ana Laura Pérez Bertrán, investigadoras asociadas de Observacom que trabajaron junto a UNESCO en publicaciones sobre libertad de expresión, desinformación y discurso de odio. Pueden ver todos los capítulos y muchos más contenidos visitando portalcheck.org. Hasta la próxima.